Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado /a de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, chicos y chicas, tenemos algo muy especial que compartir. Vamos a sumergirnos en una historia de amistad, una de esas que te calientan el corazón, una que te hace recordar momentos preciosos y que te da esa sensación de alegría. Ya saben, esa que te invade cuando piensas en tus amigos de verdad. El título del vídeo lo dice todo, Serkan y Özge, la amistad que encanta. Momentos inolvidables. Así es, vamos a hablar de Serkan y Özge, dos personas con una conexión que, desde afuera, se ve que es algo muy especial. No son solo amigos, son como almas gemelas fraternales, ¿saben? ¿Y qué les parece si nos adentramos en su historia, en esos momentos que los han unido tanto? Estoy seguro /a de que muchos de ustedes se sentirán identificados, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido o tenemos una amistad que es un tesoro. Antes de que sigamos y para que no se lo pierdan, quiero pedirles un favor enorme, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Prometo que siempre habrá contenido interesante y emocionante para ustedes. Y ahora sí, empecemos. La amistad de Serkan y Özge es de esas que se construyen con el tiempo, con risas compartidas, lágrimas derramadas y un apoyo incondicional. No hay una fórmula mágica para una amistad duradera, pero sí hay ingredientes clave: confianza, respeto, empatía y sobre todo, mucha comunicación. Y por lo que se ve, Serkan y Özge tienen todos esos ingredientes y más. ¿Cómo se conocieron? Bueno, la historia es fascinante. Resulta que Serkan y Özge, ambos con sueños y aspiraciones, se inscribieron en el mismo curso de teatro en la universidad. Serkan, un joven carismático y extrovertido con una pasión por la actuación, y Özge, una chica reservada pero con un talento innato para la escritura y la poesía, se encontraron en medio de ensayos, lecturas y ejercicios teatrales. El primer encuentro fue bastante inesperado. Era el primer día de clase y el profesor les asignó un ejercicio para romper el hielo. Debían formar parejas y presentarse mutuamente, destacando sus miedos y aspiraciones. Serkan, con su energía desbordante, se acercó a Özge, quien parecía un poco tímida en un rincón. «Hola. Yo soy Serkan, y le tengo terror a olvidarme mis líneas en escena», dijo con una sonrisa. Özge, sorprendida por la iniciativa, respondió con una sonrisa tímida: «Soy Özge, y me da pánico hablar en público». A partir de ese momento, algo especial comenzó a suceder. Durante las semanas siguientes, Serkan y Özge, a pesar de sus personalidades diferentes, se encontraron trabajando juntos con una facilidad sorprendente. Serkan, con su espontaneidad, ayudaba a Özge a salir de su caparazón y a expresarse sin miedo. Özge, con su sensibilidad, ofrecía a Serkan una perspectiva más profunda sobre los personajes y las emociones. La magia del teatro los unió. Compartieron risas, frustraciones y sobre todo, el deseo de crear. Se convirtieron en confidentes, en cómplices, en el apoyo incondicional del otro. Las largas horas de ensayo, las discusiones sobre el guión, los momentos de nervios antes de cada función, todo eso construyó un vínculo que trascendió el escenario. Lo importante es que desde ese primer encuentro, se sintieron atraídos por la energía del otro. Y así, poco a poco, su amistad fue floreciendo. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a compartir sus sueños y sus miedos. Se contaban todo sin juzgarse, sin criticarse. Un aspecto clave en la amistad de Serkan y Özge es la capacidad de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Un ejemplo claro de su apoyo incondicional se dio cuando Serkan, después de meses de audiciones y castings, no consiguió el papel protagonista en una importante obra de teatro. La decepción fue inmensa. Se sentía frustrado, desanimado y a punto de tirar la toalla. Fue entonces cuando Özge, sin dudarlo, estuvo a su lado. Lo escuchó sin interrumpir ni juzgar, dejando que Serkan expresara toda su frustración. Le recordó sus talentos, su pasión y su perseverancia. Le animó a no rendirse, a seguir luchando por sus sueños. Le propuso escribir juntos una obra de teatro, un proyecto que les permitiera expresar sus propias ideas y emociones. Y así lo hicieron. Por otro lado, cuando Özge sufrió un bloqueo creativo que le impidió escribir durante semanas, Serkan fue su mayor apoyo.
La convenció de salir a pasear, de visitar museos, de leer libros de otros autores. Le recordaba la importancia de vivir, de experimentar, de nutrir el alma. Le proponía retos creativos, como escribir un poema sobre un objeto cotidiano o un relato corto sobre un sueño. Gracias a su apoyo y a su aliento, Ozge logró superar el bloqueo y recuperar la inspiración. Ese tipo de gestos, esas muestras de cariño y de preocupación, son las que construyen una amistad sólida y duradera. Otro elemento importante en su relación es la diversión. Serkan y Ozge saben cómo disfrutar de la vida. Una de las cosas que más caracteriza la amistad de Serkan y Ozge es su sentido del humor. Se ríen de todo, incluso de sus propios errores. Son expertos en hacer bromas y en sacarle el lado divertido a cualquier situación. Tienen un lenguaje propio, lleno de chistes internos y referencias que solo ellos entienden. Les encanta ir a conciertos, bailar hasta el amanecer y hacer viajes improvisados. Recuerdo una vez que en un impulso decidieron irse de viaje a la playa. Empacaron lo mínimo, alquilaron un coche y se lanzaron a la aventura. No tenían un plan, solo la intención de disfrutar del sol, la arena y el mar. Se reían de cada contratiempo, de cada error de navegación, de cada pequeño imprevisto. También disfrutan mucho de las tardes de cine en casa, con palomitas y mantas, comentando las películas y criticando las actuaciones. Se burlan de los malos chistes y celebran los momentos épicos. Son capaces de reírse a carcajadas por cualquier cosa, desde una caída tonta hasta una mala imitación. Se ríen de todo, se burlan de sí mismos y no tienen miedo de hacer el ridículo. Esa capacidad de reír juntos es esencial para mantener una amistad sana y feliz. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos inolvidables que han compartido. La amistad de Serkan y Ozge está llena de momentos inolvidables. Recuerdo con cariño el viaje que hicieron a Capadocia. Era la primera vez que viajaban juntos, y la experiencia fue mágica. Flotaron en globo al amanecer, contemplando los paisajes surrealistas y sintiendo la inmensidad del mundo. Se perdieron en las callejuelas de las ciudades, descubriendo rincones ocultos y saboreando la gastronomía local. Compartieron risas, secretos y sueños bajo las estrellas. Ese viaje fortaleció aún más su vínculo y les dejó recuerdos imborrables. Otro momento especial fue la celebración del estreno de la obra de teatro que escribieron juntos. Fue un logro importante, un sueño hecho realidad. Ver sus nombres en los créditos, ver el público aplaudiendo su trabajo, fue una emoción indescriptible. Celebraron con una cena especial, brindando por su amistad, por su talento y por todo lo que habían logrado juntos. También recuerdo el día en que Serkan ganó un premio importante por su actuación. Ozge fue la primera en felicitarlo con lágrimas en los ojos. Estaba orgullosa de su amigo, de su talento, de su esfuerzo. Celebraron con una fiesta improvisada, llena de alegría y de emoción. Estos momentos son los que atesoramos en el corazón, los que nos hacen sonreír cada vez que los recordamos. También es importante destacar que a pesar de tener personalidades diferentes, Serkan y Ozge se complementan a la perfección. La amistad de Serkan y Ozge es un claro ejemplo de cómo las diferencias pueden fortalecer un vínculo. Serkan, extrovertido y lleno de energía, es el motor de la amistad. Con su entusiasmo anima a Ozge a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas, a arriesgarse. Es el que organiza los planes, el que contagia su alegría y el que siempre está dispuesto a hacer reír. Ozge, por otro lado, es la voz de la sensatez y la reflexión. Con su sensibilidad aporta calma, equilibrio y profundidad a la relación. Es la que escucha con atención, la que ofrece consejos sabios, la que ayuda a Serkan a conectar con sus emociones y a tomar decisiones importantes. Es la que pone los pies en la tierra, la que valora la tranquilidad y la que siempre está dispuesta a apoyar. Serkan y Ozge se complementan a la perfección. Se equilibran, se apoyan y se inspiran mutuamente. Sus diferencias son su fortaleza, su secreto para una amistad duradera. La amistad no se trata de ser iguales, sino de respetar las diferencias y de aprender el uno del otro. ¿Y qué podemos aprender de la amistad de Serkan y Ozge? Primero, la importancia de cultivar una amistad verdadera. En un mundo lleno de superficialidad, es fundamental tener personas en quienes confiar, que te quieran por quien eres y que estén ahí para ti sin importar las circunstancias. Segundo, la importancia de la comunicación.
Hablar, expresar tus sentimientos, escuchar al otro, son pilares fundamentales para cualquier relación duradera. Tercero, la importancia de la diversión. No te tomes la vida demasiado en serio, ríe, disfruta y comparte momentos felices con tus amigos. La amistad de Serkan Yozge nos enseña que la amistad verdadera es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Nos muestra que la comunicación abierta, el apoyo incondicional, la capacidad de reír juntos y el respeto mutuo son ingredientes esenciales para construir una amistad sólida y duradera. Nos inspira a buscar y a cultivar relaciones auténticas, basadas en la confianza, el cariño y la lealtad. Nos recuerda que la vida es más fácil y más feliz cuando la compartimos con amigos que nos quieren y nos aceptan. Tal como somos. Ahora, antes de que se vayan, quiero hacerles un pequeño reto. Piensen en sus amigos más cercanos, en esas personas que los han marcado, que han dejado una huella en sus vidas. ¿Qué los hace especiales? ¿Qué momentos inolvidables han compartido? Compartan sus historias en los comentarios, me encantaría leerlas. Y no duden en etiquetar a sus amigos en los comentarios para que también puedan disfrutar de este vídeo y recordar los buenos momentos. Espero que este vídeo les haya recordado la importancia de la amistad y les haya inspirado a valorar a sus amigos. Recuerden que la amistad es un regalo, una fuente de alegría y un apoyo fundamental en la vida. Cultiven sus amistades, dedíquenles tiempo y cariño, y verán cómo sus vidas se llenan de felicidad y de momentos inolvidables. Hemos llegado al final de este vídeo, y quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por acompañarme en esta historia de amistad. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido inspirados y que hayan recordado esos momentos especiales que todos tenemos con nuestros amigos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esa manera, no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Además, déjenme en los comentarios qué otras historias les gustaría que contara, o qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.